Yeah. Muy bien. Ok, entonces, sin más preámbulos, vamos a orar para la enseñanza de hoy. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Sabemos que tú lo haces, Señor, que tu palabra es tu voz, que tu palabra expresa tu voluntad, los principios que quieres que aprendamos, Señor, para conocerte más, para vivir en tu voluntad, para vivir la vida cristiana, Señor. Y queremos en esta noche ser muy sensibles a tu voz, y yo te pido una gran fidelidad de mi parte a lo que tu palabra enseña, Señor, y que en general todos, unos y otros, podamos aplicar esas verdades y hacer los ajustes necesarios en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy día nos toca ver el capítulo 8 de Isaías. Los capítulos 7 al 12 en realidad constituyen un conjunto profético dado a Isaías durante el tiempo del reinado del rey Acaz, un rey como nos describió Walter la semana pasada, un rey especialmente malo, especialmente apartado de los caminos del Señor, muy perverso en sus costumbres personales y de gobierno, y que llevó a la nación de Judá a unos años de bastante perdición y extravío, espiritualmente hablando y también en otros aspectos, ¿no? Entonces, en estos capítulos 7 al 12 vemos estas profecías que Isaías recibe durante el tiempo del reinado de Acaz. Básicamente, estas profecías tratan sobre la circunstancia histórica que se vivía en ese momento, en el tiempo del reinado de Acaz. También tiene que ver con cosas que se profetizan respecto a esa circunstancia histórica, también de un horizonte profético que va mucho más allá de esa circunstancia histórica. Ya hemos visto, por ejemplo, la semana pasada algo de ese horizonte profético cuando vemos la primera profecía que se hace sobre Manuel, sobre Dios con nosotros, sobre la primera venida de Cristo, pero en los siguientes capítulos, en el capítulo 9, en el capítulo 11, vamos a ver profecías e incluso muy detalladas sobre el milenio, sobre la segunda venida de Cristo y cosas así. Pero también en este conjunto profético que va del capítulo 7 al capítulo 12, vemos también verdades muy importantes a través de las circunstancias históricas que nos sirven para nuestra vida hoy por hoy, pero que también revelan la relación que Dios tenía con Isaías y las respuestas que Dios esperaba que Isaías diera a las revelaciones, en algunos casos muy personales, que Dios le daba. Entonces, este contenido inmediato, histórico, para recordarlo, tiene que ver con la circunstancia en la cual Israel, que es el reino del norte, se alía con Siria con la intención de invadir militarmente a la nación de Judá, que es el reino del sur. Y en esa circunstancia, Judá, a través del rey Acaz y todo el pueblo, entran en una situación como de pánico por esta inminente invasión, pero Dios se acerca a Acaz, eso lo vimos en el capítulo 7, con la intención de decirle que no tema, con la intención de decirle que si se arrepienten, que si cumplen la voluntad de Dios, si creen en Él, esto no va a ocurrir. Y aún así le profetiza la caída de Siria, la caída de Israel, cosa que se va a cumplir históricamente, ¿no? Pero Acaz no hace caso, y Acaz más bien busca la ayuda de un imperio de ese tiempo, que es el imperio asirio, con la intención de que, aliándose con Asiria, pueda derrotar a estos dos enemigos circunstanciales que tiene Israel y Siria. Por supuesto, Asiria, esto es historia, va a derrotar a Siria, derrotar a Israel, pero también va a tener una muy triste influencia en ese tiempo en Judá. Y digamos que Acaz no confía en Dios y confía en Asiria, y eso le va a costar muy caro, como lo vamos a ver.
Pero es bien importante tener en cuenta que este conjunto profético del que estoy hablando, de los capítulos 7 al 12, también es como una suerte de contraescena, de detrás de cámaras, por así decirlo, de lo que vemos históricamente narrado en el capítulo 16 de Segunda de Reyes y 28 de Crónicas. Es una maravilla que la Biblia nos pueda mostrar la historia de todo esto que ha ocurrido con detalles en Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas. En este caso, lo que es contemporáneo a estos capítulos de Isaías es Segunda de Reyes 16, Segunda de Crónicas 28. Eso nos lo cuenta como historia, pero lo interesante es que en Isaías vemos cómo es que Dios ve todo esto que sucede y cómo es que usa, en este caso el profeta Isaías, para hablar a la nación, para hablar a los reyes a quienes tiene poder, para advertir, para profetizar cosas. Entonces, en un lado vemos la acción y en otro lado vemos la dirección de Dios y podemos completar el panorama. Y es interesante en este tiempo que estamos estudiando estos capítulos que ustedes lean con atención Segunda de Reyes 16, Segunda de Crónicas 28, porque de esa manera van a poder tener una idea más completa de lo que Isaías enseña. Muy bien, entonces en el capítulo 8 vamos a ver un poco más de este contexto de profecías inmediatas con este tiempo y del horizonte profético y enseñanzas espirituales que las vamos a ir viendo uno por uno. Entonces vamos a leer primero de los versículos 1 al 4, que es una de las primeras cosas que en este capítulo le dice Dios a Isaías. Dice: el Señor me dijo, toma una tabla grande y con un punzón escribe en ella acerca de Maher Salal Hasbaz. Como testigos confiables reuní conmigo al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Luego me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Ok, si en el capítulo 7 Isaías fue comisionado por Dios para ir donde el rey Acaz y decirle directamente sobre la necesidad que tenía de confiar en Dios y no temer a esta alianza militar entre Siria e Israel, aquí Isaías recibe la comisión de hablarle a toda la gente, a todo el pueblo. No olvidemos que en el capítulo 7, verso 2, se dice que esta alianza no solo estremeció el corazón del rey Acaz, sino también el del pueblo. Y dice una figura muy bonita porque dice que se estremecieron como se estremecen los árboles a causa del viento. Entonces la gente comenzó a temblar, como cuando hace viento y se mueven los árboles. Y entonces Dios en el capítulo 7 le habla a Acaz, le dice a Isaías, anda donde Acaz, ¿no es cierto? Y háblale y dile esto. Ahora recibe otra instrucción. Le dice, mira, agarra un letrero, para decirlo en términos mucho más fáciles de entender, algo así como el aviso luminoso de la época, digamos, y escribe ahí la frase Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Esta frase quiere decir la caída de Israel y de Siria es inminente, va a suceder en cualquier momento. Anuncia esto. Es una reafirmación pública de lo que ya le había dicho en privado Isaías a Acaz, porque le había dicho en el capítulo 7, verso 16, la tierra de los dos reyes que temes será abandonada. Y ahora se lo dice a la gente. Pero para que conste que esto es una profecía anterior al momento en que suceden los hechos, Isaías lleva 2 testigos. Cuando se llevan 2 testigos en ese tiempo es que se va a reafirmar, algo así como llevar un notario en este tiempo. Se va a reafirmar la verosimilitud, la veracidad de lo que se está diciendo. Yo estoy poniendo esta profecía, que aquí se dice que es inminente la caída de quienes nos atacan.
están estos dos testigos que certifican que yo dije esto en este momento y la caída va a suceder después. Y luego lo que se dice es que un tiempo después Isaías, procrea un hijo con su esposa, que es el segundo que tiene. El primer hijo que se nos menciona está en el capítulo 7, versículo 3, que se llama Sear Jasub, que significa un remanente volverá, y cuando concibe ese hijo, Dios le dice que le ponga el nombre precisamente del mensaje que estaba en esa suerte, el letrero, Maher Salal Hasbaz. Y la razón es muy simple. Dios le dice, antes que este niño que ha nacido pueda decir papá, mamá, puede hablar, antes que pueda decir padre mío, madre mía, antes que eso suceda, la riqueza de Damasco, que es la capital de Siria, y los despojos de Samaria, que es la capital de Israel, serán llevados ante el rey de Asiria, ¿no? Entonces, es una manera en la que Dios habla en ese tiempo. Hoy día, en nuestra época, quizás nosotros no hablaríamos así. Quizás nosotros, si tuviéramos que pensar en un vaticinio, iríamos muy sencillo. Miren, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Señores, lo que va a pasar es que estos dos ejércitos que nos están asediando, dentro de tanto tiempo, dentro de tantos años, dentro de tantos meses, van a caer. Pero la manera con la que Dios habla es una manera que tiene un estilo alegórico. Y lo mismo hizo con Acaz. Le dijo, miren, ¿cuál es la señal? Pide una señal. Yo te voy a dar una señal aunque no la has pedido. Van a ser una virgen, va a conseguir a una criatura. Esa criatura se va a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y antes que esa criatura sepa discernir lo bueno de lo malo, estos imperios van a caer. Entonces, el sentido de la profecía inmediato es decir que algo va a pasar en determinado tiempo. Pero el sentido figurativo va más allá. Está usando una criatura, está usando una concepción, está usando a un personaje como Isaías. Y la razón está dada en este capítulo 8, en el versículo 18. Si nos adelantamos y leemos el versículo 18, dice Isaías en el versículo 18 del capítulo 8, que sus hijos son en Israel señales portentosas de parte del Señor de los ejércitos. La Reina Valera 60 incluso lo dice más claro. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová para los ejércitos. Quiere decir, Isaías dice, yo y mis hijos somos aquí en Israel señales y presagios. Y entonces, efectivamente, su primer hijo se llama un remanente volverá. Y como van a ver, o vamos a ver en el capítulo 10, ahí se dice, un remanente va a volver. En el futuro un remanente va a volver. Y también aquí el hijo de Isaías está diciendo, estas naciones van a caer, no van a prevalecer. Son un testimonio de lo que Dios quiere decir, pero a su vez son un presagio, son un vaticinio, son una profecía sobre el futuro. También esto nos hace ver una cosa bien interesante. Dios es muy creativo cuando habla, cuando Dios quiere hablar. Algunas personas de un estilo más bien legalista dicen, no entiendo cómo es posible que la gente use el teatro para comunicar el Evangelio, o use mimos para comunicar el Evangelio, o use danzas para comunicar el Evangelio. Ya debería ser una prédica tradicional de un señor con un terno en un púlpito y si la iglesia tiene el aspecto de un templo, tanto mejor. Pero eso no es verdad, porque a Isaías le manda poner un letrero. Y luego que pone el letrero, él tiene un hijo y le dice, le vas a poner el nombre, el letrero. Hace una puesta en escena para demostrarle a la gente un determinado mensaje. Y eso lo ha hecho permanentemente. Si no, les recomiendo, lean en su casa Jeremías 13.
la señal del cinto podrido. Jeremías 18, la señal del alfarero y el barro. Jeremías 19, la señal de la vasija rota. Ezequiel 4, son uno de los tantos ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento que no solo recibieron mensajes, que no solo los escribieron o los dictaron, que no solo los pronunciaron como prédicas, como arengas, como discursos, sino los actuaron. Compra una vasija, rómpela delante de la gente y dile así como he roto la vasija. Porque resulta que muchas veces necesitamos esas demostraciones para visualizar lo que Dios nos quiere decir. Ahora, eso es muy interesante que hoy día podamos hacer videos, podamos hacer películas, podamos hacer puestas en escena, porque Dios también usa eso, más aún en una generación como la de hoy, que es especialmente audiovisual. Y Dios lo ha hecho muchos siglos antes. Pero también hay otra cosa interesante en esta manera de hablar que a mí me ha llamado mucho la atención. Pensemos en Acaz. Acaz es un rey malo, que entre todas sus maldades, una de las más importantes es que pasó a sus hijos por el fuego, dice la Biblia. En este culto pagano, al rey Moloc quemó vivos a sus hijos. Y mucha gente del reino hizo lo mismo. Y es curioso que a este hombre, que en su locura, que en su desvarío espiritual, que en su perdición espiritual, fue capaz de entregarse a una religión pagana que tenía un culto tan primitivo y tan asesino como pasar por fuego a los niños, Dios le habla hasta en 3 ocasiones con niños. Porque la primera vez Isaías va al tanque donde está, a la represa de agua donde está Acaz, con su hijo, el primero. Y el mensaje que le da es de un niño que va a nacer que se llama Emanuel. Y la segunda y la tercera vez se habla también con un niño que nace. Y es como si Dios dijera, mira, eso que tú desprecias, eso que esta gente que está en la perdición espiritual desprecia, yo no desprecio. Porque Dios considera de mucha importancia y muy valiosa la vida de un niño. Y muchas veces pasa eso, que Dios usa ciertas circunstancias de nuestra vida en la que nosotros estamos metiendo las 4 para hablarnos. Y a veces usa cosas que no parecen muy espirituales, que no parecen muy religiosas, pero para hablarnos directamente y dar en la yugular. Y yo creo que aquí Dios está dando en la yugular de Acaz. Por supuesto, Acaz tiene, y el pueblo en general, tiene el corazón tan duro que no se dan cuenta, ¿no? Bueno, avancemos un poco más. El versículo 5 hasta el versículo 8 es otro momento en el que Isaías recibe un mensaje del Señor. Dice, el Señor me habló una vez más y me dijo, este pueblo rechazó las aguas de Siloé, que corren tranquilas, y se sintió feliz con Rezín, que es el rey sirio, y con el hijo de Remalías, que es el rey de Israel. Por lo tanto, el Señor hará que los inunden por completo las impetuosas y abundantes aguas del río, es decir, hará que el rey de Asiria los inunde con todo su poder, y ese rey cubrirá todos sus ríos y rebasará todas sus riberas, y llegará hasta Judá, y la inundará, y seguirá adelante, y le llegará hasta la garganta. Luego, oh Emanuel, extenderá sus alas y llenará la tierra con toda su extensión. Digamos que en esta porción Dios explica las razones por las cuales ha decretado juicio contra Israel y anticipa claramente cómo utilizará al imperio asirio para llevar a cabo este juicio y cómo los asirios tampoco dejarán inmune a Judá, aun cuando Acaz, como ya lo mencioné, haya recurrido a ellos como tabla de salvación para poder enfrentarse a esta coalición entre israelitas y sirios, ¿no? Ahora, es interesante esta idea que dice, este pueblo rechazó las aguas de Siloé.
¿Qué son las aguas de Siloé? Que aquí dice que corren tranquilas, y la Reina Valera 60 dice mansamente. Y se sintió feliz con el rey sirio, Resín, y con el propio rey depravado Peca, hijo de Remalías de Israel. Siloé es un arroyo, es un canal chiquito, insignificante, que que corre desde las afueras de Jerusalén hasta dentro de Jerusalén. Nace de una fuente que se llama la fuente de Gihón, con G y H, Gihón, y va hasta Jerusalén. Y representa para la vida de Jerusalén de ese tiempo, de algún modo, la provisión de Dios. Jerusalén no es atravesado por un río, sufre un problema de agua. Ustedes saben que la mayoría de pueblos y civilizaciones en la antigüedad buscaban estar en la ladera de un río, porque el agua es necesaria para la agricultura, para muchas cosas en la vida de las personas. Y Jerusalén tenía este canal insignificante, este arroyito que se llamaba Siloé, ¿ok? Pero dice Dios acá que el pueblo de Israel y Judá han desechado esta fuente de Siloé para ir a buscar más bien digamos, las aguas fuertes y poderosas, que son, en algunas versiones, la NBI, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que se menciona con todas sus letras, el río Éufrates. Es un río que es el río que baña una de las ciudades importantes del imperio asirio de entonces, y es un río portentoso al lado de este arroyo de Siloé. Y dicen que han preferido este río a este arroyo. Y en esta oposición dice, bueno, como han preferido esto, entonces este río los va a inundar. Este río va a venir con todo su poder y los va a inundar, ¿no? Entonces, esta es la idea. Ahora, este contraste, esta oposición entre el arroyo Siloé y el río Éufrates nos hace pensar muy claramente en una enseñanza. La provisión de Dios, la vida en la fe, la vida en los principios de la palabra de Dios, la vida que se basa en la voluntad de Dios, puede parecer una vida desde el punto de vista humano que se sustenta en cosas frágiles, que no son cosas que impresionan exteriormente, como el arroyo de Siloé, que parece poco. ¿Se secará el arroyo? ¿Habrá suficiente agua? ¿Estaría yo más seguro si tengo un río caudaloso, si tengo un río en donde yo veo con mi vista que las aguas no van a descender o no van a acabarse o no van a escasear? En cambio, podría pensar, ¿será este canal suficiente? Pero lo que es inseguridad desde el punto de vista humano es confianza desde el punto de vista de la fe. Porque si Dios dice que de ese pequeño arroyo, de esa pequeña fuente, que algunos pueden ver con menosprecio desde la lógica del mundo, yo voy a poder vivir, eso se va a cumplir. Esa palabra de Dios es para mí firme. Sin embargo, elegir el portento del mundo representado por el río Éufrates significa ser inundado por él. Y ese es el gran riesgo que tiene aceptar las cosas que el mundo nos da por cómo se nos presentan, porque nos parecen más sólidas, porque nos parecen más apetitosas, porque nos parecen más portentosas, pero el resultado es catastrófico a la corta o a la larga. Para Israel, el resultado fue la invasión militar. Asiria, en el año 734 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser, esto es historia, por eso lo leo así, empezó su invasión a Israel. Damasco cayó 2 años después, en el año 732 a.C., y esto empezó a suceder durante el reinado de Peca, el rey, el hijo de Remalías, que se menciona acá, como se narra en Segunda de Reyes capítulo 15. Entonces eso sucedió. Lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió históricamente. Pero lo más delicado y lo más triste es lo que sucede en Judá. Porque recuerden, Judá
a través del rey Acaz, acude donde los asirios para poder defenderse. Dice, yo voy a ser amigo del enemigo en mis enemigos. Entonces voy a ir a buscarlo y voy a pedir su ayuda. Como se nos explicó la semana pasada, no solo fue una ayuda militar. Acaz estaba tan torcido que terminó visitando al rey asirio cuando ya estaba en Damasco, cuando ya había invadido Damasco, cuando ya había invadido Siria, vio el culto religioso que había, vio el altar que había ahí y regresó a Judá, regresó a Jerusalén y le dijo al sacerdote, le dijo, vas a hacer un altar exactamente igual al que yo he visto allá, y le llevó el planito y le dijo, haz un altar. Y usaron los elementos del templo de Dios para construir un altar pagano en el templo de Dios. Y entonces, esto significa lo que dice acá, que extenderá sus alas y llenará la tierra en toda su extensión. Asiria conquista Israel, conquista Samaria, conquista Siria, conquista Damasco. Aquí dice, los inunda con todo su poder. Pero en Judá hace una cosa que yo considero peor. Extiende sus alas, la cubre, llena la tierra con toda su extensión. No será una conquista militar plena, sino será una conquista peor, una conquista espiritual, una conquista que llevará a la profanación, una conquista que llevará a torcer el corazón de todo un pueblo y, como dije, a reproducir un altar asirio en el propio templo. Y por eso dice en el versículo 8, esto ocurrirá en tu tierra, oh Emanuel, dice la versión Reina Valera 60. Aquí dice, y llegará hasta Judá y le inundará, y seguirá adelante y le llegará hasta la garganta. Luego, oh Emanuel, extenderá sus alas y llenará la tierra en toda su extensión. Y aquí se vuelve a mencionar el nombre Emanuel. Y aquí se está diciendo, de algún modo se está recordando cómo Acaz despreció la señal que Isaías le dio de parte de Dios, pero también se nos está diciendo, Emanuel es el Mesías, Emanuel es Dios con nosotros, Emanuel es Cristo, y de algún modo se está diciendo, en tu tierra, en la tierra del Mesías, ahí mismo, esta nación pagana va a extender sus alas y lo va a llenar todo, con su religión falsa, con sus ídolos, con su prostitución espiritual. Y esto es el resultado lamentable de algo que partió en despreciar la fuente pequeña y modesta de Siloé por el portento y los ejércitos de Asiria. Meditemos en eso. A veces uno se aleja de la provisión de Dios. No me refiero a la provisión material necesariamente, aunque también podría ser, pero me refiero de esa fuente que es la que alimenta nuestra fe, que es la relación con Dios, que se va alejando poco a poco, y va viendo otras cosas que son más atractivas. Y cuando menos cree, esas cosas, ese mundo extiende sus alas y lo llena todo. Es bien peligroso eso. El versículo 9 y el versículo 10 es una advertencia que Isaías da a las naciones gentiles. Solo lo voy a leer, no lo voy a profundizar, porque en realidad esto se va a relatar con mucho más detenimiento en el capítulo 10. ¿Okay? Pero aquí dice, reúnanse ustedes pueblos que serán derrotados, escuchen ustedes gente de lejanas tierras, pueden prepararse para la batalla, pero serán totalmente derrotados. Pueden confabularse, pero no tendrán éxito. Pueden hablar cuando quieran, pero nada acontecerá, porque Dios está con nosotros. Aquí le está diciendo Isaías a las naciones paganas, entre ellas a Siria, ustedes van a hacer esto, porque Dios lo ha permitido, pero no van a prevalecer. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 10 con más nitidez, cuando Dios
dé su juicio contra el imperio asirio, porque Dios usa al imperio asirio para castigar a Israel, para digamos asediar a Judá, pero luego Dios va a tratar con Asiria, como en su momento y en el futuro hizo también con Babilonia e incluso con Roma. De modo que son instrumentos que Dios usa en determinado momento, pero luego, por amor a su pueblo, ejerce juicio contra ellos, es lo que aquí se dice. Muy bien, el versículo 11 empieza ya la última parte del capítulo. Vamos a ver dos grupos de mensajes que Dios le habla de una manera muy personal a Isaías. Quizás son las partes más interesantes y más hermosas de este capítulo. Primero los versículos 11 al 15. Ahí dice: ciertamente el Señor me habló con firmeza y me dio instrucciones de no ir por el camino de este pueblo. Me dijo así: no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No tengan miedo, ni teman los que ellos temen. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Hagan de Él su santuario, pero para las dos casas de Israel será una piedra de tropiezo, que los haga caer, y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa, una red. Muchos de ellos tropezarán y caerán y serán destrozados y se enredarán y quedarán apresados. Ok, a partir de esta parte, como digo, Isaías recibe revelaciones muy personales de parte de Dios. Dice el profeta en concreto, que Dios le habló con firmeza y le dio instrucciones. O sea, aquí Dios le está hablando de una manera muy firme. Hay cosas que Él tiene que recordar, son instrucciones que Él tiene que seguir. Y el mensaje es muy claro: no ir por el camino de este pueblo. O como dice la Reina Valera 60, no caminar por el camino de este pueblo. Caminar, lo sabemos en la Biblia, es un sinónimo, una figura de vivir. Por tanto, lo que Dios está diciendo es: Isaías, no vivas de la misma manera que viven los de Israel y Judá, que me cambian por los ídolos, que se adhieren a los asirios, al imperio del momento, a los poderosos del momento, a la manera de pensar y de vivir de los que tienen la hegemonía del momento. Esto implica, por supuesto, principios, valores, conductas. Pero hay algo bien importante, dice en concreto: no temas a los que ellos temen. Ellos temen a los ejércitos, ellos temen al poder. Tú no temas a eso. No llames conspiración a los que ellos llaman conspiración. Y es bien interesante esto. El lenguaje, desde el punto de vista de la Biblia, no debe ser gratuito. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Llama las cosas como yo las digo. No llames a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Ay, de a lo que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Recordarán que lo dice Isaías en el capítulo 5, lo hemos estudiado hace poco tiempo. Entonces, es importante que nosotros miremos las cosas como Dios las ve y llamemos a las cosas como Dios las llama. Y de un lado aparecen quienes temen a los ejércitos y de otro lado debe aparecer quienes temen a Dios. Y de un lado están quienes temen a Dios y por lo tanto lo tienen como santuario y lo santifican, ¿no es cierto? Y no llaman a las cosas como las llaman los otros. Y de otro lado están quienes tropiezan con estas cosas. Esta es la oposición que vemos en los versículos 13 y 14. De un lado los que santifican al Señor y solo a Él temen, ¿no es cierto?, y hacen de Él su santuario, y del otro los que tropiezan, los que caen, los que se enredan, los que quedan apresados. La Reina Valera 60 hace una secuencia mucho más clara en los versículos 13 y al principio del 14. Dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, como consecuencia de esto, Él será
por santuario. O sea, primero tiene que haber en nosotros el temor de Dios. Y una vez que hay el temor de Dios, Él puede ser nuestro santuario. ¿Por qué es este orden primero? Porque Proverbios 8:13 dice que es el temor de Dios. Lo dice claramente. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor de Dios, aborrecer el mal. Dios es santo y nosotros tenemos ese temor referencial que nos lleva a pensar, desde la indignidad de mi pecado no me puedo acercar a Dios. Entonces, una vez que yo comprendo quién es Dios, la gente hoy día dice, Dios es amor, y la gente dice eso para decir, como Dios es amor, desde la perspectiva humana del amor, Él va a tolerar todo. ¿No es cierto? Él va a tener manga ancha, cualquier cosa. Porque como Dios es un viejito amoroso, cualquier cosa que yo haga, Él la va a aceptar. Pero quien dice que Dios es amor, que Juan, es el mismo que dice en la misma epístola, y antes de decir que Dios es amor, en la primera epístola dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Entonces, Dios es amor, pero Dios es luz. Y por amor de sí mismo, Dios no puede transigir con las tinieblas. Y las tinieblas no pueden coexistir con la luz de Dios. Y entonces, si no hay temor de Dios en nosotros, pero hay temor de los hombres, Él no va a ser nuestro santuario. Ahora, esta idea de que la gente de Judá, la casa de Israel, la casa de Judá, estas naciones que están en este momento de la historia entregadas a la idolatría, que temen a los ejércitos del momento, etcétera, 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 tropiecen, esta idea es una idea que está presente en toda la Escritura y que está presente en el Nuevo Testamento, y lo vemos mucho más claro, porque en el Nuevo Testamento se nos dice claramente que la piedra del ángulo, la piedra que sostiene el edificio es Cristo, y en Él unos o se afirman o tropiezan. Y eso está claro. 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Los judíos que quieren una religión ritual tropiezan con Cristo. Y para los no judíos, o la Reina Valera 60 dice los gentiles, locura. 1 Pedro 2, del 6 al 8. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la piedra, la principal piedra angular, escogida y preciosa. La piedra angular era la piedra con la que se comenzaba la edificación, la piedra base, como el concreto armado de toda edificación. Y el que cree en ella no será avergonzado, dice Pedro. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para la cual ya estaban destinados. Entonces, esta es la oposición: o es la piedra en la que se fundamenta tu vida, o es la piedra con la que tropieza tu vida. Y Jesucristo lo dijo aún más claro. Mateo 11:6, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Cristo es la encarnación de Dios. Tanto amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Pero algunos tropiezan. Algunos tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque cuando el Señor presenta su Evangelio, presenta su palabra, presenta su mensaje, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, algunas personas dicen, no, yo quiero seguir con mi vida. Yo no quiero el humillarme frente a Él y decir, Señor, yo te necesito. Tú eres santo, yo soy pecador, cámbiame. No, y tropiezan con la piedra.
Los últimos versículos del 16 al 22 es como una suerte de segundo mensaje personal que recibe Isaías. Le dice el Señor a Isaías: ata el testimonio, ponle un sello a mi enseñanza entre mis discípulos. Yo esperaré al Señor, que escondió su rostro de la casa de Jacob. En Él confiaré. O sea, el Señor que da el mensaje: ponle un sello a mi enseñanza, ata el testimonio, cuida lo que yo te digo, cuida. Y entre mis discípulos hay un grupo de gente que anda con Isaías, que seguramente es como un remanente. Y Isaías responde: yo esperaré al Señor, que escondió su rostro de la casa de Jacob, en Él confiaré. Y ahí dice por segunda vez Isaías de una manera personal: heme aquí estoy. Sí, voy a cumplir con esto. Yo esperaré en el Señor. Él será mi esperanza. Aunque Él ha escondido su rostro de la casa de Jacob, yo voy a confiar en Él. Y en ese contexto es que dice: aquí estoy yo con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales portentosas de parte del Señor de los ejércitos, que habita en el monte de Sión. O sea, yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué. Esta es mi vida, aquí está totalmente entregado. Y de esa manera es interesante, porque eso nos reta, digamos, a nosotros. Isaías dice: yo y mis hijos somos señal, somos testimonio. Por cierto, son presagio, claro, han cumplido una función profética, pero de alguna manera nos reta, porque nosotros también debemos decir: mi vida es testimonio, mi vida debe reflejar mis actos, lo que yo soy, el decurso de mi vida, mi recorrido, las decisiones que tomo, la manera como vivo, mi conducta debe ser un testimonio del Señor. Si alguien les dice: consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros, ustedes respondan: ¿acaso no es su Dios? ¿No es a su Dios o a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? A la enseñanza y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y cuando tengan hambre se enojarán, y de cara al cielo maldecirán a su rey y a su Dios. Cuando miren a la tierra solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Ok, esto es interesante porque acá hay una advertencia clara que nunca ha dejado de tener vigencia. Aunque otros presionen en nuestro entorno, como le ocurría en ese tiempo, que hay incertidumbre, porque es una situación complicada, porque es una situación de indefinición geopolítica en esos momentos, hay incertidumbre. Aunque hay incertidumbre en nuestra vida y otros presionen por consultar encantadores y adivinos, nosotros no debemos consultar a los muertos acerca de los vivos. Debemos basarnos en la enseñanza y el testimonio. La Reina Valera 60 dice: a la ley y al testimonio. Eso es una exhortación. Mientras algunos quieren conocer el futuro consultando a los muertos, sortilegios, adivinos, digamos horóscopos, nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Debemos guiarnos por la palabra de Dios. Ahora, miren, el versículo 20 dice una verdad que es la opuesta a la que acabamos de decir. Si nosotros debemos basarnos en la palabra de Dios y no consultar a los muertos sobre los vivos, sino basarnos en lo que Dios dice, hay quienes hacen lo contrario. Entonces dice: si sus palabras, las de quienes consultan a adivinos y encantadores, quiere decir, no corresponden a esto, no van de acuerdo a esta verdad, contradicen esta verdad, no se sujetan a lo que esto dice, es por una sola razón: es porque no les ha amanecido, quiere decir. Esa es una figura poética muy bonita, pero quiere decir que andan en tinieblas, que no conocen y rechazan la luz, por eso no les ha amanecido. Están en tinieblas, todavía están en la noche, no la ven. Por eso consultan a los muertos, por eso consultan el horóscopo, por eso creen en esas filosofías baratas y supercherías pseudo espirituales, y no les gusta lo que dice la palabra de Dios, porque no les ha amanecido.
dice Isaías. Y además, como consecuencia de andar en tinieblas, como consecuencia de que no les haya amanecido, de no ir a la ley y al testimonio, de no basarse en lo que la palabra de Dios dice, de no conocer la luz de Cristo, viven y pasan, digamos, algunas penurias. Y dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Esa será su vida, ese será el guión de su vida. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y cuando tengan hambre, se enojarán. Y de cara al cielo maldecirán a su rey y a su Dios. Y cuando miren a la tierra, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Y en las tinieblas se hundirán. Todos pasamos por dificultades en la vida. El propio Isaías, según cuenta la tradición, murió aserrado. No la tuvo fácil. Ninguno de los profetas, los primeros apóstoles tampoco, son un ejemplo de la dificultad, el martirio, el vivir a salto de mata. En realidad, nosotros, comparados con ellos, nuestra vida parece un paseo de bicicleta al lado de eso. Pero no todo es color de rosa. Aún para quienes siguen a Cristo y basan su vida en los principios de la palabra de Dios. Ninguna parte que la Escritura dice, si tú vives tu vida de acuerdo a los principios, a ti te va a ir muy bien, todo va a ser felicidad, que tu vida va a ser como un comercial de pasta caliente, vas a vivir sonriendo todo el día. Eso no es verdad. Hay dificultades, pero hay una diferencia con los incrédulos, dice aquí. Muchas veces estos endurecen más su corazón cuando las cosas van difíciles, y le reclaman a Dios, y le enrostran a Dios la responsabilidad, cuando habiendo vivido lejos de Él, pasan por el valle de sombra y de muerte. Todos pasamos por esos valles, pero ellos le enrostran esa culpabilidad a Dios, aun cuando nunca han basado su vida en la dirección que Dios. Y esto está enseñado en la Escritura. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Así de claro, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Pero me avisa el tiempo, para terminar, ya justo era el último versículo, la última referencia. Fíjense que al final de los tiempos, cuando Dios derrame su ira, en lo que en Apocalipsis se llama el momento que derrama las copas de la ira de Dios, hacia el final, antes de la segunda venida de Cristo, se va a dar esta dinámica perversa en el corazón de los hombres. En el capítulo 16 de Apocalipsis, por ejemplo, el versículo 9, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor, que es una de las plagas que había, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, hubo un gran calor. La gente se quemaba. Esto que tienen ahora que tenemos que andar con bloqueador, esto no es nada. O sea, la capa de ozono en ese momento llevabas una coladera. Y se quemaban. Y la gente cuando se quemaba y sufría esa plaga, blasfemaba más a Dios. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Señor del cielo por sus dolores y por sus úlceras, otras plagas. Y no se arrepintieron de sus obras. Verso 21, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, al final de los tiempos, cuando va a arreciar la situación, no es que la gente va a decir, ya entendí, que nosotros hemos tenido una vida apartada de parte de Dios, algún día que me hablaron que esto estaba en la Biblia, Dios ha derramado su ira, me voy a arrepentir. No, al contrario, eso los exacerba más y se enfrentan a Dios y blasfeman más. Y blasfeman porque no es que son ateos que blasfeman a Dios en lo cual no creen, sino porque se dan cuenta cuál es la fuente del castigo. Pero descubriendo cuál es la fuente, se exacerban contra Él. Y por eso dice que maldecirán a su rey y a su Dios. Aquí lo dice Isaías. Pero bueno, que en nuestro caso sí haya ocurrido que nos ha amanecido, como dice Isaías.
es decir, que tenemos la luz del Señor y no andamos en tinieblas. Y la prueba de eso es cómo vivimos. Que nuestra vida sea como la de Isaías y sus hijos, que son un testimonio, una señal de que caminan los caminos del Señor. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre Santo, por lo que tu palabra enseña en este capítulo 8, Señor. Te pedimos que podamos hacer los ajustes en nuestra vida que nos permitan vivir de acuerdo a lo que tu palabra enseña, Señor. Que no tengamos encantamientos, adivinos, otras fuentes, Señor. Que no temamos a los imperios del mundo, Señor, en vez de temerte a ti, Señor. Que no desoyamos las cosas que tú nos dices, como cuando Isaías escribe un mensaje de tu parte en un letrero y lo muestra a la gente, Señor. Que nosotros podamos ir a tu palabra, Señor. Que podamos decir, en ti está nuestra confianza, como dijo Isaías. Gracias, Padre Santo, que así sea esta semana, que así sea hoy, que así sea en estos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.